Bienvenidos a Puertas Adentro, un podcast de salud mental donde en cada episodio vamos a conocer historias reales, experiencias y momentos que nos atraviesan a todos. Soy Sofía Oda, psicóloga, fundadora de Habitarse y host de este espacio. Un espacio para conectar con eso que muchas veces todos vivimos puertas adentro. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Este es el podcast Puertas Adentro, yo soy Sofi y hoy tenemos acá una invitada especial. Ella es Janina González. ¿Cómo te presentarías? Así, me tiraste, sí. De una. Bueno, soy Janina González, entrenadora, coach ontológica y estoy en constante transformación. Bien. Arrancaría como así. Hoy en día, ¿cómo sentís que estás parada? Estoy muchísimo más firme desde mi adolescencia y mi niñez, muchísimo más firme, más plantada. Pero es como que siento como que constantemente estoy en proceso de aprendizaje. Como que nunca para mí, desde mi punto de vista, como que nunca se termina ese proceso de aprendizaje. ¿Y vos qué sentís que te está ayudando a ir de a poco aprendiendo? ¿Sentís que hay algunas herramientas o algo que te acompaña? Sí, totalmente. Hago terapia. Hago coaching, entreno y constantemente estoy buscando ese tipo de herramientas. Hago constelaciones, o sea, constelo, hice ayahuasca. Entonces es como que siempre estoy en esa búsqueda y a medida que fui creciendo me fui quedando con esas herramientas como las que me sirvieron. Primero pasé por terapia. Después fui un poquito más profundo, hice ayahuasca. Después fui un poquito más profundo e hice inteligencia emocional. Después volví a terapia. Empecé a estudiar coaching para una búsqueda interna de transformación propia. Y dije, wow, esto me encanta. Y esto me puede servir para acompañar a otros desde el entrenamiento, porque soy entrenadora. Y algo que no dije, que soy co-creadora de Zenfit. Claro. Tengo una socia, Vero, y juntas creamos el espacio Zenfit, que es un centro de entrenamiento que acompaña a otros desde el lado físico, mental y emocional. ¿Por qué no? Vamos de a poquito. ¿Cómo fue el tema de empezar a estudiar coach? ¿En qué lugar estabas parada? Tenía un desorden emocional, como que estaba como media perdida, digo yo, como que no encontraba mi propósito. Era entrenadora, sí. Vos ahí estabas ya dando clases. Yo estaba dando clases por mi cuenta, tenía un grupo, tenía como 2-3 grupos, después clases personalizadas. Y sentía como que algo me faltaba. No sé qué, no sabía qué, pero sentía como que un vacío. Como que me faltaba encontrar un propósito más allá de donde estaba. Ok. En ese momento... No, al revés. En ese momento habías pasado por teatro, ¿o no? Ah, sí, gracias por recordarlo. Gracias por recordármelo. Hice teatro. Creo que el teatro me ayudó mucho a romper con esa vergüenza. Yo tenía muchos prejuicios sobre mí y sobre el otro. Entonces el teatro también me ayudó, me sirvió como herramienta para poder reírme de mí. O sea, llevar eso a lo que tenía vergüenza, decir, no, si yo puedo, o sea, está bien reírse de uno, ¿por qué va a estar mal? Entonces como que me sirvió para romper como esa pared. ¿Vos tenías vergüenza en ese momento de vos misma? Sí, mucha vergüenza, inseguridad, tenía, bueno, como te dije, prejuicios sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi hablar. ¿De ahí cuántos años tenías más o menos? Y lo que pasa es que yo viví así desde que tuve uso de razón hasta, tengo 41 y hasta los 30
Como que viví con todo eso, con un vacío muy, muy grande que no sabía de dónde venía, con esas ganas de una búsqueda que no sabía de qué se trataba, pero yo quería como esa búsqueda. Entonces como que fui creciendo con todas esas inseguridades, con prejuicios, con mirar al otro con ojos despectivo, por decirlo de alguna manera. Entonces como que... Tenías mucho enojo. Muchísimo enojo tenía. Tenía muchísimo enojo, vengo de una familia muy humilde y en el colegio me han hecho un poco de bullying por no tener plata, por ir con las zapatillas rotas, por no tener plata para comprar en el kiosco para comer. Entonces como que crecí con esa carencia. Y hasta que no pude decir, che, tengo que hacer algo con todo esto que me está pasando, me crié con ese enojo. ¿Y cómo era llegar a tu casa? Porque vos tenías esas dos realidades, ¿no? Ibas al colegio, sí, y después cuando llegabas a tu casa... me hacía la fuerte. O sea, yo siempre dije, tengo que ser fuerte. O sea, tengo que ser fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, y hoy con 41 digo, claro, ahora entiendo por qué ese afán de ser fuerte entrenando, ¿no? Pero hoy quizás lo veo con esos ojos, sí, porque siempre en mis primeros años de entrenamiento decía, yo quiero ser fuerte, yo quiero tener fuerza, yo quiero poder levantar. Y digo, bueno, ahora relacionándolo con de dónde viene todo esto, es decir, bueno, yo siempre tuve que ser la fuerte. Pero tuve no porque me dijeron vos sos fuerte, porque yo me puse en ese papel. Y vos en ese momento tenés una hermana, ¿no? Somos 6 hermanos. 6 hermanos, ok. Y en ese momento de vos con tus hermanos, ¿sos la más grande, la más chica? Soy la número 3. Ah. O sea, que en el medio casi. En el medio. ¿Estaban todos viviendo en una misma casa? Estábamos todos viviendo en una casa. Yo nací en el 84. Vamos a hacer como una línea. Nací en el 84, soy la tercera. En ese momento estaba con mamá, papá, mis hermanos. A los 4 años míos, mi papá se va de la casa, se separa de mi mamá. No quiero entrar en muchos detalles porque, bueno, hoy mi papá ya no está, se fue hace poquito. Pero bueno, se fue. Entonces, sufrí una ausencia terrible porque me acuerdo de todo ese conflicto. Yo me acuerdo, pero patente, al otro día, cuando me levanto, de decir, papá ya no está, ver a mi mamá llorando, escuchando el motivo por el cual se fue. Entonces ya, primer trauma, porque me lo acuerdo hoy con 41 como si fuera ayer. Recuerdo haberme levantado, ver a mi mamá llorar, contándole a otra persona qué había pasado la noche anterior. Y ya fue el primer trauma. Y con eso ya me crié. Con eso ya fui creciendo, con 4 años. Después, después bueno, vino mi hermano el que sigue. Nos llevamos 2 años más o menos entre los primeros 4. Y nos fuimos creciendo con esa ausencia. Digo ausencia, pero porque si bien mi papá no estaba como queríamos nosotros que esté. Entonces fui creciéndome con esa ausencia para mí. Hoy lo puedo ver con otros ojos, okay. Pero si te hablo con los ojos de esa nena de 4 a 10 años, 12, te hablo con una ausencia y un vacío que... Con enojo. Claro, enojo, frustración, ¿por qué me pasa con otra familia? O ¿por qué no viene? ¿Por qué no me acompaña acá? ¿Por qué no me acompaña allá? Entonces me crecí con eso, con ese enojo, frustración, enojo. Y bueno, y después mi mamá hizo pareja con otra persona, vinieron dos hermanos más. Y después tengo una hermana que por parte de mi papá, que bueno, que él no le dio el apellido, pero que bueno, de grande me enteré que había una hermana más, entonces... ¿Cómo fue para vos eso? Fue como...
No me lo puse a pensar. No me lo puse a pensar de cómo fue. Pero fue chocante. Me enteré cuando mi papá se internó por primera vez, cuando yo fui grande, porque mi papá estuvo cada 10 años caía internado por algo. Y mi papá tuvo una enfermedad que lo dejó en silla de ruedas en ese entonces, pero cuando cayó internado los médicos me decían se puede morir. O sea, tiene un germen, no sabemos qué tiene, pero del cuello para abajo no se puede mover. Bueno, de a poquito fue recuperándose. Y me enteré en una tirada de cartas, yo preguntando por mi papá si se va a salir de esta, y me salió como, che, ¿sabías que tenías una hermana? Mira, ¿cómo que una hermana? Que no sabíamos si era hombre o mujer, ¿no? ¿Cómo que tengo una hermana? No puede ser. Entonces, cuando voy al hospital a estar con él, le digo, che, pa, ¿tengo una hermana? Fuerte. Claro, y mi papá a mí me dice, ¿quién te dijo? Y digo, wow, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Te intrigó conocerla? Sí, por supuesto. ¿La conociste? La conocí. No voy a dar nombres porque no quiero, porque no es que mantengo o sea, nos conocimos, hablamos, ella nos pudo contar su historia, mi papá nos pudo contar la historia de él. Hablamos, intercambiamos un par de mensajes después. La conozco en vivo y en directo, tuvimos un contacto, pero no fluyó. Okay. No sé si no fluyó por mí, por ella, por todo el contexto, porque no sé, pero no fluyó. Pero sé que existe. Okay. Y sé que es una hermana. Y hoy la veo con ojos de hermana. Me costó mucho verla con ojos de hermana. Es que es un proceso también el darte cuenta que tenés otra hermana. Exacto. Es un montón. Exacto. Y volviendo un poquito a tu infancia, ¿cómo era el que te esté pasando de ir al colegio y sufrir bullying? Porque hoy lo podemos poner con ese nombre. Claro. Pero en ese momento no. No, ni idea. Me acuerdo que me daba vergüenza ir porque me iba con las zapatillas rotas. Y me acuerdo que íbamos caminando por la calle con mis hermanos y mis hermanos siempre decían, hay que comprar zapatillas allá y hay que hacer algo, ¿entendés? Pero porque estábamos los cuatro en la misma. ¿Fueron muy protectores tus hermanos en ese momento? Sí, nos protegíamos todos con todos. Éramos rebeldes entre nosotros porque nos peleábamos. Yo era la más introvertida, ¿sí se dice, no? Cuando sí. Era la más introvertida. Hoy nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, pero cuando era más chica era muy vergonzosa. Me acuerdo que mi papá nos venía a buscar, íbamos a comer algo, no sé, a una parrilla, qué sé yo. Siempre venía alguien y decía, ay, qué lindos rulos, qué lindos ojos, me ponía a llorar. No. Y arrancaba a llorar, sí, no sé por qué, pero me ponía a llorar. Bueno, y en ese proceso en el colegio es como que, no sé, me daba vergüenza todo me daba vergüenza. Y me acuerdo que una maestra, que seguramente le habrá dicho, no se habrá dado cuenta, pero me acuerdo que nos había dado una tarea para hacer en casa, qué sé yo, y cuando yo llego, nadie la había hecho. Yo sola la hice. Entonces la maestra a todo el salón les dijo, ¿vieron? Yanina, que tiene problemas en la casa, que no sé qué, que no sé cuánto pudo hacer la tarea. ¿Y ustedes? ¿Por qué esa comparación? Fuerte. Me re quedó marcado. Y a veces pasa que quizás esos comentarios de profesores y eso te marcan. Sí, me quedó marcado bastante, porque digo, ¿por qué la comparación? ¿Por qué la comparación? ¿Por qué yo la que tiene problemas y el resto no? ¿Por qué el resto no tiene? ¿No tiene problemas? Y a vos con, por ejemplo, temas tarea, ¿lo hacías sola? Siempre. ¿Te ayudaba a tu hermano? Siempre, sola. ¿Todo sola? Todo sola. Mi mamá tenía que trabajar mucho, porque en ese momento era el único sostén.
No es que mi papá aportaba. Claro. Era, o sea, mi papá aparecía, sí, obviamente, si mi mamá lo llamaba, aparecía, pero no es que todos los meses tomaba para los hijos, no, no. Entonces, yo me tuve que hacer fuerte. Me tuve que hacer fuerte, porque las tareas las hacía yo sola. Si no entendía algo, preguntaba, pero todo tuve que hacerlo ¿Se te sola. empezó a complicar ponernos Sí. en el secundario y eso? Sí, no repetí nunca. No repetiste. No repetí Pero te llevaste nunca, materias. pero me llevé materias, claro. Me llevé materias. Me juntaba con compañeros que desde mi experiencia sabían más que yo. De mi experiencia no, de mi ver, de lo que veía, sabían más que yo y quizás me apoyaba en ellos. Mm. Eh, ¿Y cómo fue la secundaria? a ver, déjame que haga memoria. Hace tanto. ¿Eras rebelde? Nunca fui rebelde hasta los 40. Ah, ¿eras como más disciplinada? Era vaga. Ok. Era vaga. Me costaban mucho las cosas. Me costaba estudiar. Pero ser vaga no significa que, o sea, te puede costar, por un lado, pero tener esa voluntad y no ser vaga. A ver, déjame que me acuerde. Estamos hablando de los 12. Y los 12 hasta los 16, 17 más o menos. Pausa, que hago memoria. Ponele. Es como que la secundaria, es como que lo quiero borrar. Hay algo ahí. Es como, Pasó algo ahí. es como que no me acuerdo de la secundaria. Bueno, en la secundaria, por ejemplo, ¿tomaste alcohol o tomaste más grande? ¿Los tatuajes te lo hiciste ahí en el transcurso de la secundaria? No, los tatuajes los hice de grande, después de los 30. Ahí es como que después de los 30 fue un antes y un después. Fue un antes y después. Mm. Cuando empecé a conectar conmigo, con mi cuerpo, con mis emociones, fue un antes y un después. ¿Vos sentías que antes estabas perdida o te empezaste a perder? No, yo siempre sentí que estaba perdida, como que necesitaba encontrar algo que no sabía qué era. Como que siempre estuve en esa búsqueda, pero no sabía qué era. No en relación a la vocación. No, en relación a eso interno que te llama pero no sabes qué es. Y en la secundaria yo lo que hacía era cuidar a mis hermanos también. Claro. O sea, como que iba a estudiar pero tenía que volver a casa, no salía, no iba a festejar el día de la primavera, no lo iba a festejar porque me tenía que quedar en casa porque mi mamá tenía que ir a trabajar. Mi hermana mayor en ese momento ya se había ido a un tiempo a vivir al sur, entonces la que quedó fui yo, siempre las mujeres, ¿no? Porque tenía como eso cultural, eso social, de que la mujer se tiene que quedar en la casa, hacer esto, aquello, entonces como que lo que me acuerdo es eso, de estar siempre pendiente de los quehaceres de la casa, de mis hermanos, de estar ahí. Entonces, yo empecé a salir, yo creo que mi primer salida a bailar fue a los 18 años. Okay. Más de grande. Más de grande, o sea, como que antes no. Antes quizás te tocaba un rol más adulto, ¿no? Siendo tan chica. Puede ser. Como estar al pendiente de tus hermanos, Sí, porque después vinieron los dos más chicos. Claro. Yo con mi hermana con los dos más chicos, con mi hermana, que viene mi hermana y mi hermano después, Tamara y Facu, con Tamara nos llevamos 10, 11 años. Entonces ya ahí mi mamá seguía trabajando, mi hermana ya no estaba y era cuidarla. Yo quería salir a la calle, bueno, vamos también a salir a pasear, que quiero salir un poco a la calle y me la llevaba. Claro, estabas al cuidado de tus hermanos. Exacto. Y ahí volvemos con él, tuve que ser fuerte. ¿Y te sentiste sola en todo ese transcurso? Me sentí un poco sola, sí. Sí, me sentí un poco ¿Hubo sola. alguien que vos decís, esta persona, familiar o amigos o lo que sea, me acompañó en ese transcurso? ¿O hubieron etapas en donde vos te sentiste más sola? Hubo etapas que yo me sentía completamente sola, pero no porque no haya tenido una mamá presente, porque creo que lo que mejor que me pasó fueron mis padres desde diferentes lados, ¿no? Mi papá, hoy te puedo decir con los ojos de hoy de 40, que me dejó muchas enseñanzas,
y mi mamá es una guerrera. No lo digo porque no hayan estado, sino porque tuvieron otras prioridades. La prioridad era darnos de comer, ¿no? Entonces, desde ese lado lo digo. Por eso no tuve esa contención quizás, o no sentí esa contención de mamá y papá, pero porque mi mamá estaba preocupada por darnos de comer y trabajar y pagar las cuentas, y mi papá porque no sabía cómo hacerlo, simplemente porque no tuvo lo mismo, no lo tuvo. Entonces, pero bueno, hoy te lo digo con estos ojos, con esta mirada, ¿no? También con la experiencia y los años que pasaron. Exacto, tal cual. Y a partir de los 30 que empezaste como a descubrir e ir en búsqueda de esto que te estaba pasando, ¿qué fue lo primero ese aprendizaje, ¿no? O sea, a través de las terapias holísticas también. Lo primero que aprendí es que todo está en mí. ¿Lo ven? O sea, profundizo. Abrimos. Siempre busqué el enojo hacia afuera. Siempre vos tuviste la culpa, vos no estuviste, que vos, estoy enojada porque no estuviste presente. Y siempre el enojo hacia afuera. Pero ¿qué pasa cuando me miro a mí? ¿Qué pasa cuando me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo yo, que es mi vida? Se me hizo en la cabeza. Como cuando empecé a conectar conmigo. También atrás de todo ese enojo hay un dolor. Y sí. Enorme. Sí. Como me dice mi psicólogo. ¿Qué te dice? Me dice que cuando hay un enojo es porque hay un dolor que no se quiere sentir. ¿No? ¿Así es? Sí. Bueno. Entonces, cuando conectás con ese dolor, es cuando aprendes. Y creo que lo más sanador, aunque duela, es conectarse con ese dolor. Porque a través del dolor podés verte con ojos de compasión. Si no, es como que vivís enojada con la vida. Y con los demás. Y con la vida y con los demás, claro. Con la vida y con los demás. Estás enojada con, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué yo no tuve para comer? ¿Por qué no me podían comprar zapatillas? ¿Por qué la ropa? ¿Por qué? ¿Y por qué no a mí? ¿Entendés? Gracias a, bueno, pero esto lo digo con ojos de hoy, ¿no? Pero gracias a todo eso que me pasó, hoy soy quien soy y hoy valoro la vida de otra manera, hoy valoro mis cosas de otra manera. Hoy soy la mujer que soy hoy. Y a partir de tus 30, descubriste cosas nuevas, conociste personas, ¿te enamoraste? Sí. Abrimos. ¿Qué pasó vos y el amor? A ver, me enamoré, pero colgué el mate, gracias. Yo sí. Lo que pasa es que me enamoré, pero me enamoré con una Janina desconectada, Okay. ¿no? En esos momentos. En esos momentos. Me enamoré de personas, pero buscando una, ¿cómo es que se dice? Esa valoración. Buscaba personas que me valoren. Entonces me enamoré, no me enamoré muchas veces tampoco, pero me enamoré así grande 2 veces en la vida. Mi pareja, mi última pareja que tuve, que fue una convivencia de 5 años, Okay. Me enamoré profundamente y anteriormente también, o sea, no hubo convivencia nada, pero hubo una relación en donde me enamoré porque me pude aprender otras cosas de la vida. El deporte, entrenar. Okay. Y en ese momento, ¿vos hacías deporte? ¿En qué momento? Antes de los 30. Vos No. ahí que lo marcas como un... Es que bueno, es que a mis 30 empecé a entrenar.
A partir de los 30. Claro, por eso a los 30 me conecté con mi cuerpo. O sea que, bueno, el entrenamiento fue como un factor muy importante Sí. en tu vida. Sí, para mí entrenar me salvó. Para mí entrenar me salvó porque me hizo conectar conmigo, con mi cuerpo, que estaba muy desconectada, no me cuidaba, me hacía mucho daño físicamente, con emociones, con la comida, y conectar hizo que quiera aprender más. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo? Y después, bueno, lo elegí como profesional. ¿Y cómo fue ese paso de decir, bueno, me gusta entrenar, voy, lo disfruto, de a poco, ¿no? Porque fue Sí. un aprendizaje, y después llegar y decir, tengo ganas de ser profesora? Bueno, cuando empecé a entrenar, quise saber qué estaba haciendo con mi cuerpo. Entonces me puse a estudiar. Cuando me puse a estudiar dije, ¡wow! Me encanta. ¿Qué pasaría si yo acompaño a otros con esto? Y ahí empecé a moverme. Que en ese proceso fue donde conocí a que era mi ex pareja. Entonces mi primer amor, por decirlo de alguna manera, fue el que me llevó a este mundo del entrenamiento, y mi segundo amor, por decirlo de esa manera, fue cuando yo entré en todo este proceso, ¿no? Muy loco, porque ahora lo estoy analizando. O sea, como que ahora lo estoy analizando. Bien, bien, bien. ¿Y qué más? Y el tema de ser profe, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentís? Pues me imagino que como no era algo que vos lo tenías en mente, ¿cómo se te dio esa primera oportunidad? ¿Te llamó alguien? ¿Vos te lanzaste sola? Bueno, tuve una mala experiencia que digo que fue una buena porque fue la que me hizo confiar en mí. Bien, ok. Porque cuando me recibí, igual yo siempre seguí estudiando, porque creo que es algo que no hay que dejar nunca de estudiar, sobre todo cuando se trabaja con personas. Sí, siempre en continua formación. Pero bueno, yo trabajaba en una oficina, trabajaba en una editorial, la parte de ventas. Entonces, espera que me fui. Me fui. ¿De qué? Estamos hablando de cómo fue tu primera experiencia. Blanco. Bueno, yo trabajaba en una oficina, la parte de ventas, y cuando me recibí todo había arrancado con un grupito de 2-3 personas en el parque. Bien. En el Parque Centenario, me acuerdo. Y me llegó una propuesta. Okay. Me llegó una propuesta de decir, bueno, ¿qué te parece si armamos un taller en donde vos puedas capacitar a gente que recién arranca? Porque mi público es ese, mi público es el que recién arranca. Gente que recién está empezando. Gente que recién está empezando. Entonces digo, me dice esta persona, ¿qué te parece si armas un taller en donde le explicas a la gente y terminas entrenando con el público? Me encantó. Le puse taca. Y a su vez apareció un famoso dentro de la persona que me había propuesto esto, un famoso, decir, che, también puedes entrenar a este. Hablé con este famoso de decir, bueno, no te preocupes, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a hacer un montón de cosas juntos, pero bueno, tenía que renunciar a mi trabajo. A trabajo, oficina, A lo fijo, a lo que todos los meses Claro. taca. Bueno, en ese momento lo hablé con mi pareja, me apoyó y me dijo, obvio, hacelo. Te mandaste. Me mandé, renuncié, me mandé. ¿Y? El taller nunca se vendió. Ay, la puta madre. El taller nunca se vendió y el famoso desapareció. Tuvo problemas, quilombos y desapareció. Y dije, ¿qué hago? ¿Y ahora? Bueno, y acá es la parte en donde digo, gracias que me pasó esto. Digo, bueno, tengo un cheque. Este cheque es de tanto monto. Lo voy a dividir en 3 meses para que me dure 3 meses.
Y en 3 meses tengo que igualar o superar este monto mensual. Y bueno, ya pasaron 10 años. Así que gracias a eso me impulsó a confiar en mí y seguir creando cosas. Porque antes de armarse en Fit, vos tenías tu propia marca. Claro. Sí. Yo pasé por Shani Fitness. Sí. Sola. Shani Fitness sola. Shani Fitness, que me lo pusieron los alumnos, mis primeros alumnos de Parque Centenario. Shani Fitness, me decía. Después de ahí pasé a Fitness Row, que es con un socio, que era todo digitalizado, no teníamos un espacio físico ni nada. Después de Fitness Row me separo con esa sociedad que tenía y me voy a sola de vuelta, Shani Fitness Reborn, que era Reborn, sí. como de renacimiento. Bueno, sí. Y arranco con eso full. A todo esto, la pandemia en el medio, ¿no? Exacto, pero para todo esto antes de pandemia. Después de pandemia. Ah, bien. Antes de pandemia era Shani Fitness. Pero como Shani Fitness, mira todo lo que me traes a la mente. Gracias. Se me escapa todo. Pasaron muchas cosas. Pasaron un montón de cosas. Porque cuando yo dejo de trabajar, hago mi grupito, qué sé yo, voy creciendo. Y digo, bueno, quiero escalar más alto. Tengo una indemnización. ¿Qué pasa si yo parte de la indemnización la utilizo para comprarme equipamiento y alquilar un espacio? Bien. Pero alquilar un espacio me refiero no con obra y todo. Un espacio donde yo pueda dar clases, ¿no? Por hora. Y bueno, encontré un espacio, le presenté el proyecto, decir, che, quiero armar clases, tantos días, tantas horas, tengo equipamiento, lo podemos guardar acá, todo ok, me sale tanto, listo, arranco. Ya tenía 10 chicas más o menos que venían a verme. 2 semanas me duró. 2 semanas. 2 semanas me duró porque vino pandemia. Claro. Vino pandemia. ¿Y qué pasó en pandemia? En pandemia Era la chica era todo online. La chica del espacio me dijo, no te preocupes, guardar las cosas acá, porque pensábamos que era 15 días. Claro. Esa pandemia, un año, no sé. Sí, un año y medio. Bueno, y dije, bueno, hicimos todo online, hacía clases en vivo, por Instagram, clases ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿qué hago? O sea, no puedo no laburar. Más allá de que yo tenía mi pareja en ese momento que me apoyaba, que estaba acompañando, pero yo soy una mujer fuerte. yo puedo sola. O sea, teníamos gastos, qué sé yo, capaz que él en ese momento, no sé, se encargaba de otras cosas que no podía yo. Pero yo sabía que las expensas las pagaba yo, mi tarjeta la pagaba yo y mis cosas, chucherías las pagaba yo. Entonces dije, no me puedo quedar sin plata. No sé, de los, qué sé yo, de todos los alumnos que tenía me quedé con la mitad de mis ingresos. Dije, bueno, ¿qué hago? Y empecé a vender comida. Ah, bien. Me hice vegetariana. ¿Te hiciste vegetariana? Me hice vegetariana porque... Pero hoy en día no sos vegetariana. No, claramente. No, yo te vi comer carne. No. Y la semana pasada. La semana pasada. No, un año. ¿Pero por qué? Porque competí en culturismo. Ah, claro. Competí en culturismo y consumí, o sea, estuve como... Me asqué de la carne. Eso te duró un año. Eso me duró, sí, unos meses, porque me preparé, yo como venía con la base de CrossFit y después de pasar al gimnasio, cuando conozco a que era mi socio, Andrés, un gran amigo hoy, es mi mejor amigo, lo amo, me preparó para competir. Después de la competencia nos hicimos socios. Bien. Pero primero... O sea, vino pandemia, vos ahí arrancaste con las viandas. Exacto. Ahí te hiciste vegetariana también. Sí, porque me asqué de la carne por la competencia, entonces dije, bueno, basta. Y dije, bueno, ¿qué pasa si dejo la carne en la pandemia? Error, ¿pero por qué? Porque perdí mucha masa muscular. Porque no tenía ese conocimiento de decir, bueno, ¿cómo suplanto las proteínas para no perder masa muscular y bla, bla, bla? Pero me sirvió mucho para aprender a decir, bueno,
necesito proteínas. La proteína vegetal, ¿cuál es? Esta. Perfecto. ¿Cómo preparo seitán? Aprendí a preparar seitán. Aprendí a hacer queso de garbanzo. Aprendí a hacer tarta, no sé. Yo cocina cero, pero... Mira, re bien. Pero si quiero algo, voy, lo aprendo y voy con todo. Muy autodidacta. Sí. Entonces, nada, me fue muy bien con la comida. Bien. Hacía pizzas de remolacha con harina de... No con harina de trigo, con harina, no sé, con un montón de harinas. Que vos me decís, ¿qué hacías? ¿Por qué terminó? ¿Al terminar la pandemia? Terminó cuando empezamos a salir, cuando empecé a ver la luz, dije, no, yo no quiero estar en la cocina. Okay. Quiero el aire, soy una persona que le gusta mucho el aire, la libertad, la frescura. Y ahí cuando terminó la pandemia te metiste con Yani Fitness. Ahí me metí con Fitness Row. Fitness Row. Sí, ahí me metí con Fitness Row, que duró un año y pico, nos iba muy bien, pero bueno, después Andrés quiso ir por otro lado, me invitó a ir por ese lado y dije, no, yo quiero esto, que no hay nada que ver con lo que era el fitness. Y dije, no, yo quiero esto. Entonces agarré mi camino con Reborn y estuvo espectacular porque conocí a, bueno, el que me ayudó con las redes, el marketing y todo, Adrián, un amigo que lo amo y me ayudó con todo eso, con la presentación, con todo, y dije, wow, qué importante son los amigos, ¿no? Que estén y que te acompañen. Que estén, que me acompañan, que me conozcan, porque soy una persona que también se aísla, que, bueno, otro capítulo, pero qué importantes son los amigos que te acompañan sin ninguna intención. Y Adrián es uno. Bueno, entonces arranqué con todo eso, y en ese momento arranqué con coaching, y el coaching, lo que aprendí con el coaching es decir, yo tengo mi propio poder, o sea, mi propia capacidad, porque todavía estaba, si bien tenía muchas herramientas con la terapia, con todo lo que hice, me faltaba un poquito más, ¿no? Eso de creer un poquito más en mí, de decir, podés ir un poco más allá, pero me falta un montón de todo esto, pero tenés esto, entonces podés llegar, aunque no tengas todo esto. Entonces cuando aprendí a mirarme con otros ojos, más de compasión, más de amor, vino la propuesta de Senfit. Justo en ese caminito. En ese camino, cuando me empecé a hablar de otra manera, pero clave, me empecé a hablar con amor, empecé a mirarme a mí con otros ojos y a decirme, yo sí puedo. Solo que me faltan un par de dólares. No, pero... Bueno, pero sí, o sea, me faltan un par de dólares. Bueno, pero es como todo tu camino de superación también, ¿no? Porque hubieron un montón de piedras en el camino. Sí, hubo un montón de cosas. ¿Qué sentís que fue lo que más te costó? Creer en mí. Creer en mí me costó mucho. Y creo que en todo este proceso de aprendizaje fue lo más hermoso que hoy tengo, porque hoy sí creo en mí. Confiar es una de las cosas que más me cuesta y estoy aprendiendo. ¿Y esta parte tuya de inseguridad que nombrabas? La parte mía de inseguridad era por toda esa carencia que yo tuve. Entonces, eso se fue transformando con el amor propio, ¿no? De decir, sos capaz, sos una gran persona, podés lograr todo lo que vos te propongas. Bueno, es una frase media hecha, pero lo que vos quieras hacer, cuando encontrás tu propósito
y trabajás para ese propósito, lo podés lograr. Claro, ahí hubo una diferencia que antes no tenías ese propósito, lo fuiste descubriendo sobre la marcha. Exacto. Y cuando estabas vos dando clases, ¿ahí encontraste tu propósito? Re. ¿O en qué momento? No, lo encontré en dando clases porque me conectaba con la gente de otra manera. Yo no entrenaba a personas por el cuerpo, entrenaba a personas desde lo emocional también. Entonces siempre me tocó ese público. ¿Pero por qué? Porque yo estuve ahí. Cuando yo empecé a entrenar, me conecté tanto con mi cuerpo que dije, wow, qué lindo que es esto, mirá de todo lo que soy capaz de hacer. Y antes no, ni idea. Y cuando competí en culturismo, cuando me puse el objetivo de competir en culturismo, yo en realidad quería un cambio físico. No me gustaba. ¿Habías empezado vos por el cambio físico? Había empezado yo por el cambio físico. Me sentía tan insegura conmigo que dije, para mí, si me cambio el físico, ya está. Se me van todos los problemas y voy para adelante. Mentira. Mentira. Porque hice un cambio físico. Me gustaba lo que veía, pero acá seguía igual. Seguía con las mismas inseguridades. Entonces digo, ¿dónde está? Y la seguridad que me iba a generar de tener para mí, un cuerpo. Claro, ¿te diste cuenta que no? No, me di cuenta de que no, que la transformación va por otro lado. Entonces, cuando me di cuenta que la transformación va por otro lado, ahí pude generar más empatía con la gente. Porque la gente viene por un cambio físico. Pero ¿qué pasa si te empezás a mirar con otros ojos primero? Yo no digo que esté mal querer un cambio físico. Depende de cada uno, que quieras, que te guste, cómo te hace sentir bien. Pero creo que ese cambio tiene que estar acompañado por otras cosas. Tiene que estar acompañado por tu gestión emocional. Tiene que estar acompañado por aceptarte quien sos primero. Y cuando encontrás eso, lo demás viene solo. ¿Por qué? Porque te empezás a gustar. Desde otro lado. Desde otro lado. No porque el cambio físico te lo hizo el entrenamiento, que sí, te lo hace. Pero te empezás a gustar porque, no sé, te cambia la energía. No, y también vas aprendiendo, y esto que vos sentías antes que estabas sola, sí, quizás ahora con tu soledad, ¿no? Estás acompañada también. Pero hoy amo. Hoy, no sé hace cuánto me separé, 4 años ya, que no volví a formar pareja, no volví a tener un vínculo, no volví a formar pareja, ni novio, ni nada con nadie después de que me separé. Y me encontré con otro lado de decir, wow, me encanta esta parte. O sea, la persona que hoy aparezca en mi vida va a ser la persona que yo elija querer compartir, no por necesidad, sino por elección, ¿no? Decir, no necesito a nadie, pero si vos querés acompañarme y yo te acompaño a vos, va a ser desde otro lado muchísimo más sano. ¿Sentías también mucha exigencia con vos misma? Yo soy muy exigente. Hoy en día también. Hoy en día lo estoy trabajando. Pero por mi laburo sí. O sea, yo soy muy exigente porque me gusta trabajar. Amo trabajar. Y me gusta que la persona que compre mi producto, ¿no? Entre comillas, se sienta a gusto. Y lo que aprendí en todo este tiempo, con las diferentes terapias que hice y sobre todo con el coaching, es poder generar empatía. Cuando generas, o sea, desde mi punto de vista, empatía con otra persona, la llegada es diferente. A todo esto te quería preguntar sobre el coaching. ¿Vos viste clases, viste espacios de coaching una vez que te recibiste? ¿O eso quedó ahí en...? No, tuve espacios de coaching uno a uno. Uno a uno. Me encantaría, que es algo que estoy trabajando, pero bueno,
tener un emprendimiento también te requiere más energía, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde pongo la energía? Estoy aprendiendo a dividir también un poco mi energía. Me encantaría, por ejemplo, abrir espacios de coaching grupales, ¿no? Que sea masivo. Me encantaría poder hablar con la gente desde lo masivo para que la gente también nos podamos escuchar unos con otros. O sea, me encanta el 1 a 1, pero me encanta lo masivo. Bueno, por eso sigo, o sea, soy dueña de un centro de entrenamiento, pero sigo dando clases. No quiero dejar de dar clases, porque amo conectar con la gente desde ese lado. Me dicen, pero bueno, ya sos dueña del gimnasio, ¿por qué no? No. ¿Qué tiene que ver que sea dueña del gimnasio? No, y encima ahí conoces otras historias, ¿no? La vida de cada una de esas personas. También, bueno, en tu gimnasio abriste el espacio para los más 60. Ah, sí. Que imagino que ahí debe ser otro mundo, ¿no? Creo que esa gente me da mucha energía. Arranqué el más 60 cuando estaba sola, con Ribor. Arrancamos con el espacio de energía más 60 y es otro mundo. Qué lindo. Ay, amo. Primero tenía mucho miedo porque es un público delicado en el sentido frágil. Claro, sí. Físicamente frágil. Y estudié, me capacité y creamos el grupo más 60 que después lo trasladamos a Zenfit. Y estamos con Vero enamoradas del grupo más 60 porque te da energía, tiene ganas de vivir, te enseñan a vivir desde otro lado. Y que tengamos esa devolución de la gente de decir gracias, pensé que no podía. También está eso, ¿viste? Porque quizás vos vas con la intención de, bueno, tengo todo el conocimiento para ayudarte, pero ahí se va dando otra cosa, más de lo cálido, de lo humano, del conocerlos, y esa energía también se transmite. Recontra. Yo creo que el propósito pasa por la conexión, no por lo económico. El propósito es cuando encontrás tu propósito, es porque encontrás una conexión con eso. Y si tu propósito tiene que ver con el ida y vuelta, con acompañar personas y procesos, cambia todo completamente. Lindo. Y ya cerrando, tu relación con la terapia. Vos me dijiste que fuiste varias veces a terapia. Sí. ¿Qué tipo de terapia hiciste? Bueno, arranqué por mi primer terapia con una angióloga creo que se dice, que trabaja con ángeles. Que fue cuando era muy chiquitita, pues me costaba mucho el vínculo con mi mamá, pero porque era chiquita y mi mamá tenía que trabajar, entonces en ese momento no podía entender por qué no le prestaba atención, bla, bla, bla. Bueno, después lo entendí. Y después de eso arranqué, creo que fue psicoanálisis común. Ok. ¿Esa experiencia cómo estuvo? No estuvo buena porque era de obra social. Okay. No estuvo buena. Eran cortas y me acuerdo que la psicóloga tenía su teléfono arriba del escritorio con el cronómetro. Ah, mira. Entonces, claro. entiendo a los psicólogos que trabajan con una obra social, sí, porque pagan poco, por lo que sea, total. pero... no te sentiste cómoda. No, para nada. Después fui a una especialista en traumas. Ok. Moni, la amo. Saludos a Moni. Saludos a Moni. Amo. Me ayudó muchísimo. Estamos hablando de qué tipo de terapia, de psicología, del psicoanálisis. Sí. Okay. Después de Moni vino mi actual terapeuta, que es Pablo, que hace... ¿Cognitivo conductual? No, es psicólogo y constelador. ¿Y cómo trabajan las sesiones? La sesión, bueno, es 1 a 1 y según, o sea, mi psicólogo no es solo psicólogo, no solo es constelador, sino que también trabaja, no quiero decir mal su profesión, por si escucha, si lo ve, pero tiene que ver con empresas. Entonces es administrador de empresas, tiene un proyecto para poder gestionar
como el armado de la empresa o para que crezca y demás. Como un mentor. Sí, algo así. Después le voy a preguntar bien. Dale. Pero bueno, entonces yo cuando fui con él, cuando empecé de vuelta a la terapia, fue cuando abrí Zenfit. Ok. ¿Era más como para que te acompañe de ese lado? Fue más para que me acompañe de ese lado, para decir, bueno, tengo un negocio, tengo que creerme que soy dueña también. Entonces tuve un proceso, que somos dos ahora. Claro. Entonces es todo nuevo. Entonces, bueno, me lo presentaron, lo conocí, tuvimos una entrevista y bueno, es hoy actualmente mi psicólogo, mi constelador y el que me ayuda a ver todos los mecanismos de Zenfit también, desde mi lado. Y hoy, para poner gráfico, ¿cómo te sentís hoy? En cuanto a vínculos, a tu trabajo, con vos misma. Hoy me siento muy bien, muy plena, muy bendecida, muy agradecida. Creo que estoy también aprendiendo a disfrutar, ¿no? O sea, creo que con 41 años estoy aprendiendo a disfrutar, a hacer esas pausas y me encuentro más conectada que nunca conmigo. Con mi soledad, bueno, tengo mi perra, Buda, y no sé cómo explicarlo, pero me siento bendecida. Qué lindo. Bendecida. ¿Y algún mensaje, ya para cerrar, como para dar a las personas que te están escuchando? Les diría, gestionen sus emociones, aprendan a gestionar sus emociones, a mirar a otros con ojos de que son otras personas, con historias distintas, con realidades distintas, y está bien que seamos diferentes, pero sobre todo que aprendamos a conectar con nosotros, a mirarnos con ojos de amor, con ojos de compasión, y buscar ese propósito que hay. Existe un propósito que te lleva al camino de la gratitud, la bendición, el amor. Bueno, pues está un montón. Gracias, Jani. Gracias a vos, mi amor. Gracias.